Un fragmento original de uno de los casos más famosos de toda la historia, el exorcismo de Annalise Michael, uno de los más polémicos de toda la historia, que comenzó en 1968, cuando la joven Annalise Michael, de solo 23 años, empezó a sentir cosas muy extrañas, convulsiones, alucinaciones, actuaba de manera errática, rara, violenta. Entonces su familia llamó a la Iglesia Católica. Dos sacerdotes se presentaron durante 10 meses, hicieron exorcismos en su casa. Al final, ella murió en 1976. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio. Allí presentaron como prueba esta horrible grabación que se dice contiene la voz del mismísimo demonio. En este capítulo especial de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar otros 3 audios y otras 3 historias en las que supuestamente el demonio intervino, en las que supuestamente el demonio se intentó comunicar con los seres humanos o dialogó con seres humanos y fue registrado y fue grabado con diferentes dispositivos, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El demonio, maldad pura, el príncipe de las tinieblas, tiene diferentes nombres en diferentes tradiciones. Lo cierto es que, si existe, esta criatura es una criatura muy inteligente, un ser que acecha entre los límites de la realidad, que está con nosotros en cualquier momento, un ser invisible que para muchos influencia a las personas. Una figura macabra que ha sido utilizada también por fanáticos religiosos, aquellos fanáticos que manipulan a sus seguidores para decirles que todo es demoníaco, que todo es maldito. El demonio tiene muchos nombres y muchos rostros según diferentes tradiciones y diferentes teologías. Por ejemplo, se habla de Asmodeo, el demonio de la lujuria, el guardián del infierno. Según la leyenda, Asmodeo es capaz de poseer a los hombres y las mujeres y es responsable de las separaciones y las discordias en los matrimonios. También se dice que es el demonio que mató a los 7 maridos de Sara en la historia bíblica del libro de Tobías. Un nombre que aparece muchas veces en los exorcismos, en personas que dicen que están poseídas y dicen que allí está Asmodeo, el príncipe maldito de la lujuria, el príncipe de los demonios, el guardián del infierno, vuelvo a decir. También está Belcebú. Si ustedes no sabían, Belcebú es un demonio de la tradición cristiana católica, que es considerado como el señor de las moscas y el gobernante de los anillos del inframundo. Una criatura maldita que protagoniza una de las novelas más importantes de toda la historia, Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, o Goethe, como quieran decirle ustedes. Una obra que se transformó en una ópera muy famosa, la ópera de Fausto. Al margen de estos 2 personajes horribles, Asmodeo y Belcebú, también existe otro, Astartot, una criatura negativa que es considerada por la demonología como el príncipe de los sabios y el guardián de los tesoros del infierno. Según la leyenda, Astartot es capaz de influir en las personas, enseñar ciencia y arte, pero a cambio exige lealtad y adoración. Astartot aparece en muchas novelas y en muchos videojuegos, y así podemos hablar de muchísimos otros demonios que aparecen repetidamente en la cultura. Seres que representan las peores inclinaciones y los peores deseos de los seres humanos. Tal vez los demonios no son más que espejos, reflejos que muestran lo peor de nosotros mismos, lo peor de los seres humanos. Y es que en todas las religiones siempre hay esencias negativas, inteligencias cósmicas malvadas. Así también piensan los musulmanes que existe el gran Satán, el demonio.
Y el primer caso tiene que ver con algo que sucedió en público en un show de televisión en Inglaterra, en vivo y en directo, cuando un imán musulmán, un sabio musulmán, estaba siendo entrevistado acerca de la existencia de los genios, de los jinns, de esas criaturas extrañas, ambivalentes que pueden poseer a las personas según el Corán. Lo hacía en un programa de televisión, vuelvo a decir, en un show, en el año 2011. Una mujer llamó para hablar, todo parecía normal, todo parecía tranquilo, algo que hace parte del show. Pero de repente se empezaron a escuchar otras voces, que algunos consideran son las voces de demonios. Escuchemos el inicio de este audio, de esta grabación. Escuchemos cómo alguien llama simplemente a hablar, a hablar. Got any situation regarding this, feel free to call up inshallah ta'ala. We've got our first caller inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'd like to ask Brother Abu Muhammad, you know when people go to see these beers, they jump in without doing Salatul Istikhara. I personally have had an experience where I've done Salatul Istikhara to go and see someone in India, and it came back unfavorable. I was told to open up the visa. Una mujer que llama a hablar de un tema religioso. La voz parece normal, sencilla, honesta, tranquila. De repente, el imán interviene y empieza a preguntar cosas, pero la voz cambia, como si algo entrara en ella, como si ya no fuera la voz de esta mujer, como si algo, desde los resquicios del tiempo, desde dimensiones infernales, se colara a nuestra dimensión y tomara su cuerpo como un canal. Escuchemos entonces cómo sigue esta entrevista y cómo de repente todo cambia, todo da un giro y nos enfrentamos a algo oscuro, algo que da mucho, mucho miedo. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. You blocked her, ya Aduullah, huh? You enemy of Allah, you blocked her, huh? What you are going to say to Allah Ta'ala or the jinn in that body? No! What you are going to say to Allah Ta'ala? No! What you are going to say to Allah? Voces extrañas, sonidos guturales. Los antropólogos le llamamos a esto trance con posesión. Y se cree que lo puede experimentar cualquier ser humano, hace parte de diferentes culturas. Nuestro cerebro puede entrar en trance y muchas veces la posesión demoníaca, que aparece, repito, en muchos grupos sociales y en muchas culturas alrededor del mundo, en diferentes grupos étnicos, es realmente una práctica que libera, que es una catarsis para la persona que se cree o que ella cree que está poseída. Lo interesante de este audio es que se da en vivo y en directo. Y eso sí da miedo porque muchos de los que observaban el programa empezaron a reportar hace ya más de 10 años que se sentían mal, que les daba náuseas cuando escuchaban la voz de este supuesto demonio, de este jinn, de este duende de las arenas que poseía a la televidente que había llamado, que se reía con carcajadas macabras y que también hacía ruidos de animal, de bestia. Escuchemos esta otra parte en donde se escuchan estos extraños sonidos. Estos ruidos que parecen provenir de los ecos de los tiempos. Who created you? Who created you? Who created you? Who created you and why? Huh? Alright. And the caller's gone. Alright. Sonidos increíbles que parecen venir del más allá, de otro lugar en el espacio y el tiempo en donde viven inteligencias supremas, o eso creen, por lo menos quienes profesan diferentes fes, diferentes religiones alrededor del mundo. Yo realmente no puedo decir que esto existe, pero como antropólogo
Debo decir que para quien cree en él, quien cree en el demonio, él sí que existe. Aunque algunos dicen que la mayor virtud del demonio es convencernos que no está allí, que él realmente es solo una leyenda. A través de la historia existen muchos casos en los que se dice que el diablo interactuó con seres humanos, con personas. En 1855 hay un caso muy famoso en un pueblo pequeño de Inglaterra, en donde se descubrió unas pequeñas pisadas, unas huellas que decían que eran las huellas del demonio, es más, algo del folclore. Le llaman el caso de The Devil's Footprint. Y están allí, y hay otro caso impresionante que fue el exorcismo de Roland Doe. Ese exorcismo, el exorcismo de Roland Doe, les cuento una vez, fue el que inspiró la película del exorcista. Esa película que es tan famosa, tan conocida, donde a una niña le da vueltas la cabeza. Es el caso de Roland Doe. Sucedió en 1949, en Maryland, en Estados Unidos. Se dice que Roland Doe por la mañana se despertaba y decía cosas extrañas, hablaba en lenguas, que gritaba y que vomitaba, y que llegó a vomitar sobre los sacerdotes, que trasbocó, que lanzó vómitos sobre ellos, y eso lo incluyeron en la película. El exorcismo fue grabado. El exorcismo que le hicieron a ese muchacho, a Roland, fue grabado. Y esa grabación ha sido utilizada por muchos directores de cine, no solo de esa, sino de muchas películas más en las que se habla de exorcismos católicos, que en una sociedad como la sociedad norteamericana, que es protestante, sigue siendo como algo extraño, ¿no? Ellos tienen, los protestantes, si usted lo es, una visión diferente del ritual del exorcismo. Digamos que en el mundo católico tiene muchas reglas y muchas normas, oraciones específicas, tribunales, y bueno, tal vez por eso se vuelve tan atractivo para esos directores de los que estábamos hablando. Al margen de todo esto, hay un caso que es realmente impresionante y sucedió hace muy poco tiempo, en el año 2004, en Gary, Indiana. Allí algo extraño sucedió en una construcción. Piensen ustedes en una casa de madera, estas norteamericanas grandes, con techo acanalado, con puertas pintadas de blanco, con porche, con sillas donde la gente se sienta a ver cómo pasan los automóviles. Escenas que parecen idílicas, pero para una mujer eran el infierno. Estamos hablando del caso de LaToya Ammons. Una mujer americana que en el año 2011 se enfrentó, según ella, a lo imposible. LaToya vivía con 3 de sus hijos, que empezaron a experimentar extraños comportamientos. A veces, por la mañana, de forma inexplicable, lanzaban el desayuno sobre su mamá, gritaban, se peleaban entre ellos, se jalaban el pelo, las orejas, se mordían, algo que puede ser normal en cualquier niño. Lo extraño es que a veces ella decía que escuchaba extrañas voces, golpes en las paredes, en las ventanas, y cuando iba a abrir no había nada. Desesperada, LaToya empezó a ver que sus hijos además tenían extrañas convulsiones, que la comida se llenaba de gusanos y de moscas, como si algo infecto rodeara la cocina. En ese mismo lugar, en la cocina, se taponaban también las cañerías, y cuando llamaba a alguien, porque olía muy mal, llamaba a un fontanero porque decía que había algo ahí como podrido, como si se hubiera quedado un pedazo de carne, como si una rata se hubiera metido entre los tubos, hubiera muerto e infestara con su olor pútrido el ambiente. Ahí cuando llamaban a los fontaneros, vuelvo a decir, no encontraban nada. Eso dice LaToya Ammons que sucedía. Incluso sus hijos empezaron a sufrir convulsiones en los que temblaban y gritaban. Las paredes se llenaron de sombras extrañas que se veían a plena luz del día. Algunas de esas sombras fueron fotografiadas. Fue tan terrible el asunto que LaToya tuvo que llamar varias veces al 911, que es el servicio de emergencia de los Estados Unidos. Llamaba y ahí llegaban paramédicos, bomberos y policías. Agentes del orden que llegaron a grabar las voces de demonios, según ellos. El jefe de policía, escuchen muy bien, el jefe de policía del condado es el que dice que grabó la voz de un demonio en la casa de LaToya Ammons.
Una grabación que fue expuesta por los medios de comunicación en los Estados Unidos y que fue llevada incluso ante un juez para mostrar que algo extraño sucedía en la casa de esta mujer. Escuchemos la grabación, escuchemos la supuesta grabación en la que el jefe de policía de este pequeño pueblito de Indiana grabó mientras recorría la casa. Él camina, baja unas escaleras, sube dentro del procedimiento judicial, porque él dijo, ¿será que hay alguien metido aquí en la casa? ¿Será que tiene un intruso? Y ellos piensan que es el demonio. Y él grabó y grabó, y de repente se escucha una extraña voz, una voz que parece venir de otro lugar, una voz que parece provenir de otra realidad. Escuchen ustedes la supuesta voz del demonio que atormentaba a la Toya Amos en su casa en Indiana. Somebody was running down right there too. Wait a minute, hold it. Oh, they're burning stuff all over the place here. That's where. I'm surprised the fire department hasn't been here. ¿Escucharon? ¿Pudieron escucharlo? Tal vez no. El hecho es que se escucha allí como de ultratumba, algo que interviene, un susurro, pero un susurro muy aterrador, un susurro que parece venir de otra realidad. Como siempre he dicho, un susurro que da mucho, mucho miedo. Escuchémoslo nuevamente y ustedes me dicen qué piensan. Aquí en los comentarios, díganme qué piensan. Puede ser real, puede ser mentira. El caso Amos, el caso de la Toya Amos. Escuchen cómo detrás de la voz del policía algo muy raro interviene. I'm surprised the fire department hasn't. I'm surprised the fire department hasn't been here. No sé ustedes qué piensan, pero esto lo grabó el capitán Charles Austin. Él dice que lo escuchó al mismo tiempo, que alguien le dijo, hey, cuando bajó al sótano, imagínense un sótano oscuro. Y este señor, el capitán Charles Austin, que fue llamado por la Toya Amos para que revisara su casa porque sonaban cosas extrañas, grabó ese sonido. Luego vino un sacerdote muy famoso de esa localidad, hizo muchos exorcismos, 3 principalmente, y él dijo en público en un noticiero que lo que allí vivía realmente era un demonio y que había habido una especie de ritual, que alguien había hecho un ritual en el sótano de esa casa y que había abierto las puertas del infierno, que ahí había un portal infernal, y las tradiciones de los portales infernales son muy famosas alrededor del mundo. Escuchemos por un momento la voz de la Toya Amos, de esta mujer que dice que vivía en un lugar en donde su sótano era una puerta al infierno. Out of the house. As we was running out of the house, it picked my oldest son up and threw him off the porch. It flipped him over and threw him off the porch. One of the demons started, his image started coming in full. Like we would see them, but we would see, you know, like the shadows, like the ghostly look of them. Were the shadows, forgive my ignorance, if you've never witnessed this, I mean, were the shadows, these sort of shadows on the wall, were these shadows in the center No, of rooms? bodies, but like as if a person was walking around. Veíamos las sombras de esos demonios o de esos monstruos que flotaban encima de nosotros, que estaban allí en la casa. Uno de los casos más aterradores, de 2011 a 2014, el caso de la Toya Amos. Pero el que sigue es aún más aterrador y les va a poner los pelos de punta, porque supuestamente es el demonio compañero de un niño que se asocia con un amigo imaginario, una voz increíble, una voz que interviene, que rompe todo. Un caso que se investigó en México y que van a escuchar ustedes a continuación, así que, como siempre digo, siga amarrándose los cinturones y escuche hasta el final.
Se dice que el demonio puede tener muchas formas, y así como existen los ángeles de la guarda, los que están detrás nuestro, los que nos susurran al oído, los que nos cuidan, también que hay pequeños demonios, porque los demonios son legiones. Eso le dijeron por lo menos a Jesús de Nazaret. En el famosísimo episodio, no sé si ustedes recuerdan de la Biblia, en que Jesús mismo hace un exorcismo, llega donde un hombre que está endemoniado y le dice, ¿quién eres? Por eso dicen muchos exorcistas que siempre hay que identificar contra quién se están enfrentando, porque puede haber diferentes tipos de demonio. Y Jesús los saca y los envía a unos cerdos, y los cerdos se lanzan por una montaña. Pues bien, el caso que tenemos aquí tiene que ver con esa idea de que hay demonios compañeros, como el ángel de la guarda, como lo dije anteriormente, porque se dice que en las huestes infernales no solo están los príncipes y los generales, que serían los generales del infierno, sino que también están los soldados, los gregarios, los pequeños demonios, y que muchos de esos demonios están cerca a nosotros todo el tiempo. Piensen ustedes en las caricaturas en las que sale un angelito pequeño y un diablo pequeño que le hablan al personaje, al Pato Donald, no sé. En Colombia había una serie muy famosa que se llamaba Tentaciones, que mostraba a un ángel de la guarda y a un pequeño demonio. Seres inmundos que llevan consigo la tentación y la desgracia. Seres que nos acompañan, pero que, según la tradición de muchos parapsicólogos, según la tradición y la leyenda, que los niños pueden observar más fácilmente. Según muchos espiritistas, los niños tienen mayor sensibilidad. Yo digo, esto es solo una tradición, se las narro como antropólogo, no soy un creyente, pero para estas personas los niños pueden ver lo que los adultos no, por su inocencia, porque son niños, porque sus almas son más puras, o simplemente porque están más cerca a Dios, porque son almas que apenas están surgiendo. Es parte de esa creencia. Entonces los niños pueden ver duendes, criaturas, seres elementales, seres féricos, eso vuelvo a decir, repite la tradición. Y entonces hay algo que sí es real, que la psicología ha estudiado muchísimo, que son los amigos imaginarios. Tal vez usted tiene hijos o ha tenido hijos y ha escuchado a su pequeño diciendo, no, yo tengo un amigo que se llama Pepito, una amiga que se llama Rosita, y juegan con ellos y la pasan bien, y uno dice, ah, mi niño está loco. No, no está loco, es parte de la adaptación, del crecimiento, de la forma en cómo los seres humanos nos desarrollamos. Yo tenía amigos imaginarios, no hay nada diabólico en todo esto, pero algunos piensan que sí, que lo que ellos ven no son amigos imaginarios, son espíritus, son ángeles o demonios. Y el caso que les voy a presentar a continuación tiene que ver con esa idea del folclore y de la leyenda. Hay un señor en México con el que yo trabajé alguna vez haciendo una investigación para Netflix que se llama Antonio Zamudio. En algún lugar de México, una familia decía que su niño tenía extrañas manifestaciones, que se caían cosas, que se escuchaban golpes como monedas, que se movían alrededor de él y no había nada. Que a veces cuando el niño estaba durmiendo las cobijas se caían y quedaba allí solo. Algo que podría ser explicado de diferentes formas, no paranormales. Sin embargo, el equipo de investigación de este señor fue hasta donde estaba esta pequeña, era una niña, y la entrevistó. Y realizó una entrevista. Y muy parecido al caso anterior, al de la Toya James, mientras hablaba con la pequeña, que le va contando muchas cosas, entra una voz extraña al fondo. ¿Que podría ser un fraude? Sí, lo puede ser. Pero sea un fraude o no, la grabación realmente resulta perturbadora, porque es la grabación de una entrevista, repito, a una niña, que cuando se le pregunta cosas, surge una voz de ultratumba, horrenda, en el fondo, una voz terrible, que responde las mismas preguntas, incluso que interviene, y esto es lo aterrador, que interviene, porque cuando él le pregunta, dime el nombre de tu amigo imaginario, de aquel que te habla, la voz le dice que no se lo diga, que no se lo diga. Vamos a escuchar primero toda la entrevista, aquí en los audios de Cruz Escribiente, de este investigador Antonio Zamudio de México, registrada hace ya varios años, hacia el año 2013-2014, y luego vamos a escuchar en detalle la voz de esta entidad, o de esta supuesta entidad que está allí en el espacio y el tiempo, y que, repito, da mucho miedo. Escuchemos entonces la entrevista. Oye, nena, ¿cómo te llamas, nena? Samantha. Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 añitos, qué bonito, bebé. Oye,
¿Tienes hermanitos? Sí. Y un amigo. Ah, ¿un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Ah, tiene tu edad. ¿Y juegas con él? Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y por qué no querrá que nos digas? ¿No quiere jugar? No. Ah. Oye, y ¿cada cuándo lo ves? Siempre. La llamada entrevista a la pequeña Samantha. Lo interesante de esta entrevista, de la entrevista de la pequeña Samantha, es la voz que aparece detrás. Cuando le pregunta Antonio Zamudio o los investigadores de Antonio Zamudio, vuelvo a repetir, esto es del año 2007, perdón, me equivoqué, es del año 2007, es ya bastante antigua esta grabación. Cuando le pregunta cómo se llama tu amiguito, ese amigo imaginario que la niña tiene, responde una voz terrible en el fondo que dice, no se lo digas. No se lo digas. No sé si ustedes lo escucharon. Vamos a ponerla otra vez, varias veces, para que usted mismo pueda apreciarla y me diga qué piensa aquí en los comentarios, en los audios de Cruz Escribiente. ¿Cómo se llama? No quiere que te diga. 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 La voz de un demonio o simplemente un fraude o un sonido que entra allí. Hay muchas especulaciones. Vuelvo a decir, para las culturas estas criaturas oscuras existen y aparecen ahora en estas grabaciones en nuestro mundo lleno de tecnología, en nuestro mundo lleno de radios, de televisión, en nuestro mundo lleno de aparatos. Un mundo lleno de tecnología en donde la superstición y la creencia sigue en pie. Un mundo en el cual usted y yo vivimos. Al final, cada quien elige, y eso es lo que yo siempre he dicho, elige en qué creer. Hemos llegado al final de otro podcast. Si usted llegó hasta aquí, me gustaría que me contara qué piensa, qué siente, qué piensa de todo este tema. Para mí es impresionante, es apasionante la idea de que exista maldad pura y que pueda pensar por cuenta propia, que haya maldad concentrada, inteligente en el universo, que esté allí acechándonos, mirándonos a través de los tiempos, vigilándonos, influenciándonos. El demonio está en muchas culturas, pero tal vez el demonio es solo un espejo de lo que somos los seres humanos. Déjenme aquí decir algo a tono muy personal. Y es que hace poco en Colombia hubo un terrible asesinato. Un hombre llamado John Paulus, un norteamericano, vino aquí y asesinó a su novia, a una DJ. Terriblemente metió su cuerpo en una maleta y la botó como si nada en un tanque de basura, en uno de estos contenedores que están por allí en la calle. Y entonces lo capturaron y el juicio ha sido todo un show en Colombia. ¿Y saben qué me da miedo? Eso. Me da más miedo los humanos que los fantasmas o que los demonios. No he visto que ningún demonio mate a nadie así y meta a alguien en una maleta. No lo he visto. Los sonidos que escuchamos son sonidos que tal vez sean algo extrañas, tal vez si vengan de otra dimensión, no tengo ni idea. Eso en este punto poco me interesa. Me encanta el misterio, pero realmente me dan más miedo los seres humanos. Cuando salimos aquí en Latinoamérica a la calle no sabemos si volvemos. Todos los días pasan cosas horribles y las hacemos los seres humanos en su gran mayoría. En su gran mayoría. ¿Por qué? ¿Será que el demonio es realmente un espejo de lo que somos? ¿Será que el demonio es una proyección colectiva de la maldad? ¿De la capacidad de maldad que tenemos? No lo sé. No tengo ni idea.
Pero yo sí quiero poner un precedente. ¿Dónde están nuestros líderes? ¿Dónde están nuestros políticos de América Latina, sea de izquierda o derecha? ¿Por qué permiten que no se haga justicia? ¿Por qué permiten que los buenos sufran más y que los malos anden libres? Hay un desorden en América Latina gigantesco, un gran desorden. ¿Por qué? Porque allí muchos políticos están, y se los voy a decir, yo no hablo de política, pero estoy cansado de la corrupción. Son unas ratas. Hay mucha rata en el poder. Los culpables somos los ciudadanos. No sé si usted es político, si usted me escucha. Espero que si lo es, sea de los buenos, seguramente lo es. Porque somos una gran familia que les gusta el misterio. Pero vean, yo sí les quiero decir, aquí en América Latina y en general, en Iberoamérica, nos falta, de verdad, votar por gente que de verdad no sea corrupta. Nos faltan buenos dirigentes. ¿Cómo es posible que uno salga a la calle en América Latina y tenga que vivir encerrado en su casa después de las 8 de la noche en muchas ciudades? Como un toque de queda. A mí me toca así en Bogotá. Y sé que les toca en Guayaquil. Y sé que les toca en muchas ciudades de México. Sé que les toca en Chile ya. Hasta en Chile, que era un país tan tranquilo, están pasando cosas. ¿Dónde están nuestros dirigentes? Comiendo bien, durmiendo bien, soñando bien, mientras a nosotros nos toca sufrir el día a día. Bueno, no quiero extenderme más, porque yo siempre digo cosas aquí al final. Lo que yo pienso en el fondo es que cada día que pasa debemos dar gracias porque estamos vivos. Que los problemas a los que nos enfrentamos son solucionables. Vean, cuando pasa algo bien grave decimos, uy, esos problemas que tenía no eran nada. No esperemos a que eso nos pase. Realmente podemos vivir bien. Llame a sus familiares, dígales que los quiere. No sabemos qué va a pasar mañana. Es mejor decir ahora que arrepentirse después. Y yo por eso, a pesar de que hay gente que dice que yo en estos podcasts me pongo a hablar mucho al final, voy a volver a decir lo que siempre digo. Yo sí creo que a las personas que me están escuchando a ustedes les debo mucho, muchísimo. Y por eso les digo que los quiero. Gente que dice, ¿por qué dice que quiere a las personas? No me importa, yo lo digo. ¿Por qué no decirlo? Si se odia a las personas que no se conocen, vuelvo a decir, ¿por qué no se quiere a las personas que no se conocen? Y al final les quiero decir eso. Yo a ustedes, de verdad, y de todo corazón, y es en serio, yo a ustedes estén donde estén, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, en España, en Japón, en Filipinas, donde ustedes estén, de verdad, quiero que les vaya bien. Quiero que de verdad les vaya bien. Porque yo los quiero mucho. Los quiero muchísimo.